Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Nevar y este es tu canal Resolviendo Aprende en Casa. Y hoy te traigo el día 3 del curso de matemáticas correspondiente al quinto año de secundaria. Y sin más que decir, iniciamos. Como ya te habrás dado cuenta, en esta semana seguimos viendo los ejercicios sobre razones trigonométricas y ángulos. Entonces tenemos la situación significativa B, el cual dice: por la seguridad de su personal y clientes, en una agencia bancaria se instalará una cámara de video en un soporte de pared, de modo que brinde una buena vista de cajeros y usuarios. ¿Cuál es el ángulo de depresión que debe formar la lente con la horizontal? Entonces, muchachos, aquí se nos presenta la gráfica del problema correspondiente, donde se nos dice que la distancia entre la cámara y el suelo es de 2.24 y la distancia de este punto hacia los cajeros es de 7.68. Entonces, muchachos, ¿cuál es el ángulo de depresión? Para hallar el ángulo de depresión trazamos una paralela a la base, la cual es esta. Entonces, si recuerdas cuál es el ángulo de depresión, sabrás que es este, al cual le llamaremos alfa. Entonces, muchachos, para continuar con el problema, yo trazaré una recta imaginaria paralela a este lado. Entonces la trazo así. Al trazar esas dos líneas imaginarias, yo he formado un rectángulo. Por consiguiente, este ángulo de acá vale 7.68. Y de igual manera, esta altura vale 2.24. Entonces, muchachos, aislando este triángulo de la parte superior, tendré este triángulo que tú ya sabes que es rectángulo. Aquí va el ángulo de 90. Y este es el ángulo alfa, que es el ángulo de depresión. Entonces, muchachos, ahora lo único que hacemos es establecer relaciones entre los dos lados conocidos, los cuales son los catetos. Y por si no te recuerdas cuáles son las razones trigonométricas, aquí te la dejo. Y simplemente buscamos aquella que relaciona a los dos catetos. Y viendo esta tabla podemos observar que la primera razón trigonométrica que las relaciona es la tangente. Entonces podemos decir que tangente de este ángulo alfa es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces, muchachos, ahora no nos queda más que reemplazar los datos. Por lo cual la tangente de alfa será igual a 2.24, que es el cateto opuesto, entre 7.68, que es el cateto adyacente. Por lo cual la tangente de alfa será igual a 0.29. Entonces, muchachos, aquí para calcular el ángulo alfa, te recomiendo que uses una calculadora científica. Entonces, aplicando o despejando alfa, tendremos que es igual al arcotangente de 0.29. Y haciendo uso de nuestra calculadora científica, obtenemos que alfa es igual a 16.26 grados. Entonces también podemos decir que alfa es aproximadamente 16 grados. Chicos, entonces este triángulo rectángulo es de 16 y de 74. Además, no olvides que este triángulo de 16 y de 74 es un triángulo aproximado, no son medidas exactas como el triángulo de 37 y 53. Comprendemos la situación. ¿Por qué se instalará una cámara de video en el banco? Entonces, muchachos, para dar respuesta a estas preguntas, lo único que hacemos es prestar atención al enunciado del problema, por lo cual podemos decir que se instalarán las cámaras por la seguridad del personal y de los clientes. 2. ¿Qué distancia hay entre la cámara y el piso? Entonces, muchachos, esa distancia es esta recta, la cual mide 2.24. Entonces decimos que hay 2.24 metros. 3. ¿Qué distancia tiene desde la base de la cámara a ser instalada hasta la base del cajero? Entonces, muchachos, esta distancia es desde este punto hasta el cajero. En otras palabras, esta recta, la cual mide 7.68 metros. Por lo cual decimos que hay 7.68 metros. 4. ¿Qué te pide calcular la pregunta de la situación?
Entonces, muchachos, simplemente decimos que nos pide calcular la medida del ángulo de depresión que tiene la cámara. Diseñamos una estrategia o plan. Y se nos pide describir el procedimiento que se siguió para dar respuesta a la pregunta de la situación. Entonces, muchachos, podemos decir que inicialmente se identificó el ángulo a calcular. Y ya sabes que para calcular ese ángulo trazamos una recta paralela a la base. Luego identificamos los datos que se nos dan para posteriormente hallar la razón trigonométrica que relaciona los lados conocidos o que se nos dan. Y por último, hallamos la inversa de la razón trigonométrica. Aquí es trigonométrica, chicos. Y de esa forma calculamos el ángulo de depresión. Situación significativa A. Una empresa construyó un túnel que atraviesa un cerro y conecta dos distritos limeños, tal como se observa en el gráfico. Teniendo como información las medidas realizadas por los ingenieros, ayuda a determinar la longitud del túnel. Entonces, muchachos, aquí tenemos el cerro y sobre esta se proyecta un triángulo de color celeste como lo puedes ver en la imagen. Entonces yo te lo aíslo, este triangulito acá. Y tenemos ese triángulo, en donde nos dice que este ángulo vale 127 grados. Entonces, muchachos, para resolver este ejercicio yo procederé a trazar una altura, a la cual le llamaré h. Entonces, si este ángulo mide 37, este 90, por consiguiente este ángulo de acá medirá 53. Y de igual manera, si todo esto valía 127 y esto ya vale 53, esto medirá 74. Y si te das cuenta, hemos formado dos triángulos rectángulos notables. Entonces, yo a este segmento le llamaré X. Y a este siguiente le llamaré Y. Y la distancia que se me pide calcular es X más Y. Entonces, muchachos, de este triángulo rectángulo de 74 que está a la izquierda, yo puedo decir que seno de 74 es igual a cateto opuesto, o sea, X entre hipotenusa, que es 1050. Entonces, despejando X, puedo decir que es igual a 1050 por seno de 74. Y reemplazando el valor del seno de 74, puedo decir que X es igual a 1050 por 0.96. De donde me resulta que X es 1009.32. De igual manera calcularé H. Y digo que H es igual a 1050 por coseno de 74. Y reemplazando el coseno de 74 me resulta que H vale 289.42 y lo coloco acá. Entonces, muchachos, ahora solo vemos este triángulo rectángulo de la derecha, esta. Y en este triángulo yo puedo decir que tangente de 37 es igual a cateto opuesto, que viene a ser H, entre cateto adyacente, que es Y. Entonces, despejando Y, yo puedo decir que es igual a H sobre tangente de 37. Y ahora solo me queda reemplazar datos. Y reemplazándolos tendré que Y es igual a 289.42 entre 3 cuartos. Por lo cual Y es igual a 385.89. Entonces, muchachos, para dar respuesta a la pregunta decimos que la longitud es igual a X más Y. Y reemplazando X e Y, tengo que la longitud es igual a 1009.32 más 385.89. Por lo cual me resulta que la longitud del túnel es igual a 1395.21. Muchachos, no, vuelvo a recalcar, el triángulo de 74 es un triángulo aproximado. Si tú ves una solución por ahí que varía un poco, no te preocupes, está todo bien. El procedimiento es el correcto. Si hay algo de variación es porque hemos redondeado o hemos tomado algunos valores exactos. Porque, como te digo, el triángulo de 74 es aproximado.
Reflexionamos sobre lo desarrollado. 1. En la situación 1, si el valor de la tangente de x no es igual a las relaciones en los triángulos rectángulos notables estudiados, ¿sería posible calcular la medida del ángulo de depresión? ¿Por qué? Justifica tu respuesta. Entonces, muchachos, como ya habrás visto, yo no suelo usar mucho los triángulos notables. Lo que yo uso es la inversa de las razones trigonométricas y que algunas veces se le pone como arco. Por ejemplo, arcoseno, arcocoseno, arcotangente. De esa forma es como se despeja los ángulos. Entonces, sobre la respuesta de esta pregunta 1, yo puedo decir que sí es posible calcular la medida del ángulo de depresión, porque podemos hacer uso de la inversa de una razón trigonométrica para hallar un ángulo cualquiera. Pregunta 2. En la situación 2, si los datos solo hubieran sido la medida del lado 1050 metros y del ángulo de 127 grados, ¿hubiera sido posible calcular la longitud del túnel? ¿Por qué? Justifica tu respuesta. Entonces, muchachos, aquí no hay mucho que decir, es sencillo, es simplemente que no tenemos los datos necesarios para calcular la longitud del túnel. Viéndolo desde el tema de sistema de ecuaciones, podemos decir que el número de incógnitas es mayor al número de ecuaciones que nosotros podemos generar. Por lo cual podemos decir que con solo tener esos dos datos no es posible calcular la longitud del túnel, porque no hay forma de formar una ecuación para calcular el lado que se nos pide. Entonces, muchachos, de esta manera hemos terminado de resolver el día 3 de la semana 15 del curso de matemáticas. No olvides de suscribirte al canal, que como ya habrás leído, aunque yo también he vuelto a mis actividades normales y me encuentro lejos de la ciudad, trataré de ayudar a los muchachos de quinto. Lamentablemente dudo mucho que se pueda hacer los videos del grado de tercero de secundaria, pero por ser el último año de los muchachos de quinto les voy a dar preferencia a ellos, además porque sé que ellos están a un paso de terminar el colegio. Espero que todo les esté yendo bien y espero verlos pronto como antes lo podíamos hacer. Sin más que decir, me despido y hasta luego.